Muy bien, quiero invitarlos para que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo número 9. Apocalipsis capítulo número 9. Quiero decirles, queridos hermanos, que hemos estado teniendo una serie de mensajes que ustedes mismos los han visto, que han estado muy relacionados con la libertad, de eso hemos estado predicando muchísimo. Sin embargo, recuérdense que no todo en la Biblia es sanidad interior, ¿verdad? También en la Biblia encontramos doctrina y hoy vamos a estar teniendo un mensaje doctrinal. Y hoy vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo número 9 y el mensaje del día de hoy se titula La apariencia de los demonios. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy, la apariencia de los demonios. Y vamos a estar profundizando en esta mañana cómo son los demonios, cómo los demonios entran en las personas y cómo vamos a preguntarnos si los demonios pueden entrar en un cristiano. Esa es una pregunta muy importante. 3 cosas vamos a estar hablando hoy. Número 1, vamos a estar viendo cómo son los demonios. Número 2, vamos a estar viendo cómo operan los demonios también en las personas y vamos a preguntarnos si los demonios pueden entrar en los cristianos, sí o no. Es una pregunta muy pero muy importante. Así que es un tema que nosotros tenemos que recibir con un corazón muy abierto, tenemos que tener mucho entendimiento y yo quiero invitarlos para que podamos cerrar los ojos por un momento y le podamos pedir al Señor que nos abra el entendimiento de cómo va lo que la Biblia nos va a enseñar acerca de los demonios. Amén. Un tema muy importante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te entregamos este culto en tus manos, Señor, para que tomes control de este mensaje que voy a compartir hoy, Señor. Te pido por la iglesia aquí presente para que les abras el entendimiento de lo que tu palabra nos enseña sobre el mundo espiritual. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, permite que nuestra mente pueda comprender lo que tu palabra dice, que no traiga confusión a nuestra mente y que nuestra mente no se confunda. Señor, permítenos entender. Ábrenos el entendimiento en el nombre de Jesús. Y todo intento del maligno por estropear este mensaje, todo intento del enemigo por obstaculizar el mensaje para que no dé fruto en nuestras vidas, lo reprendemos en el nombre de Jesús y confesamos que en este lugar hay libertad para aprender de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarlos para que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo número 9. Apocalipsis capítulo número 9. Dice la Biblia así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del abismo y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se entenebrecieron a causa del humo del pozo. Y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y les fue dado que no los mataran, sino que serán atormentados durante 5 meses, y su tormento es como el tormento de escorpión cuando pica a un hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y de ningún modo la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla, y sobre sus cabezas había como coronas al parecer de oro,
y sus caras eran como rostros de hombres. Tenían cabelleras como cabelleras de mujeres, y sus dientes eran como de leones, y tenían corazas como corazas hechas de hierro, y la voz de sus alas era como la voz de muchos carros de caballos que corren a la batalla. Tenían colas semejantes a las de los escorpiones, con aguijones, y su poder estaba en las colas para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó, he aquí, después de esto vienen aún 2 ayes. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, mes, año, para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y el número de los jinetes, de los ejércitos de los jinetes, 2 miriadas de miriadas, yo oí su número. Y en la visión vi a los caballos y a los que los montaban, que tenían corazas de fuego, de jacinto, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, porque por el fuego, por el humo y por el azufre que salía de la boca de ellos. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes que tienen cabezas y con ellas dañan. Y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus hurtos. Bueno, todo este capítulo lo vamos a estar estudiando hoy con detalle. En primer lugar, queridos hermanos, quiero decirles algo muy importante, algo muy importante. Nosotros tenemos que entender que el tema de los demonios y el tema de los endemoniados en el Antiguo Testamento era un completo misterio. Imagínense ustedes que en todo el Antiguo Testamento solo encontramos una persona endemoniada. Y esa persona que está endemoniada es el rey Saúl. Es la única persona en toda la Biblia que aparece endemoniada. ¿Me escucharon? Sin embargo, cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús ejerciendo su ministerio y expulsando una gran cantidad de demonios. Y este capítulo que acabamos de leer, Apocalipsis capítulo número 9, es el único capítulo en toda la Biblia que explica cómo son los demonios en apariencia. Así que hoy vamos a estar hablando de cuáles son las puertas que los demonios usan para entrar en las personas. Porque una persona no queda endemoniada tan fácil. Hay ciertas puertas que las personas tienen que practicar para que un demonio pueda entrar en una persona. En segundo lugar, vamos a aprender cómo son los demonios, qué nos revela la Biblia de los demonios en este capítulo. Y ese es un tema muy importante, sobre todo para aquellas personas que quieran trabajar en el área de consejería. Porque si una persona no entiende bien cómo operan los demonios, cómo operaban los demonios en el Antiguo Testamento y cómo operan ahora en el Nuevo Pacto, es una persona que podría cometer grandes errores a la hora de ministrar consejería. Asimismo, vamos a ver si un cristiano puede estar endemoniado o no, y asimismo
vamos a aprender todo lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo están estructurados y cómo están organizados los demonios. Hoy vamos a aprender muchísimas cosas. Vean ustedes lo primero que vamos a aprender. Lo primero que vamos a aprender está en el primer verso. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Qué estamos aprendiendo? Con los demonios tenemos que entender dos cosas. Número uno, que por supuesto que hay muchísimos demonios que están operando aquí ahorita en la tierra. Ustedes escucharon a la hermana Marilyn leyendo la porción del Evangelio de Lucas del endemoniado Garaseno. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Jesús expulsaba a la legión de demonios que había dentro del endemoniado Garaseno, ¿qué decían los demonios? Si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos, pero no nos arrojes, ¿a dónde? Al abismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? De todos los demonios que existen, hay demonios que están ahorita operando en esta tierra, ahorita. Por eso es que hay gente endemoniada y por eso es que los demonios fueron los endemoniados fueron los primeros que reconocieron a Jesucristo. Pero también los demonios más destructivos que existen están ahorita encerrados en la mazmorra del abismo y serán solamente desatados para un momento específico, y es para el quinto sello, para la quinta trompeta del Apocalipsis. ¿Vieron lo que dice el verso 1, verdad? El quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella caer del cielo. Esta estrella no es un meteorito, es un ángel caído, quien se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo número 2. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se entenebrecieron a causa del humo del pozo, y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué estamos aprendiendo, queridos hermanos? Que en este capítulo número 9 a los demonios se les va a comparar en un lenguaje apocalíptico. A los demonios se les va a comparar con langostas. Ahora, hay un principio bíblico muy importante que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo nosotros sabemos cuando en la Biblia algo lo tenemos que interpretar de forma literal? ¿Y cómo sabemos nosotros que en la Biblia algo se debe interpretar de forma alegórica? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo saber cuándo es literal? ¿Cuándo debemos entenderlo de forma literal? ¿Y cómo saber cuándo es de forma alegórica? Muy sencillo. Miren, cuando en la Biblia se nos presentan símbolos, como por ejemplo en Apocalipsis capítulo 13, que dice la Biblia que Juan vio salir una bestia que tenía aspecto de leopardo, que tenía aspecto de león, que tenía aspecto de oso. Eso no lo tenemos que interpretar literal, porque en el libro de Daniel, capítulo número 7, está explicado qué representa el león, qué representa el oso, qué representa el leopardo. Pero cuando nosotros no encontramos que en el Apocalipsis, cuando encontramos en la Biblia, en Apocalipsis, cosas que se nos dicen y no tienen una interpretación contra otra escritura, partimos del hecho que es literal. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo número 20 que cuando Cristo venga establecerá un reino de 1000 años. No hay ninguna otra parte de la escritura que insinúe que esos 1000 años representan algo. Entonces, ¿qué debemos entender? Que literalmente cuando Cristo venga, Él reinará en esta tierra por 1000 años, de forma literal. ¿Se entendió la diferencia? ¿Cuándo interpretar literalmente y cuándo interpretar alegóricamente? A nosotros no nos corresponde inventarnos las alegorías, es la misma Biblia la que las va a explicar. Y cuando la Biblia no ofrece una interpretación, tenemos que partir del hecho de que es literal. Ahora, vean ustedes que a los demonios se les compara con langostas y ya van a entender por qué. Vean lo que dice el versículo 4. Y les fue dicho que no hicieran daño.
Vamos a ver el versículo 3. Y del humo salieron langostas a la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aquí es lo primero que estamos aprendiendo acerca de los demonios. ¿Qué estamos aprendiendo? Los demonios no pueden hacer lo que se les venga en gana. Los demonios, vean que dice la Biblia, les fue dado ¿qué? Poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un demonio pueda influenciar a una persona, él necesita recibir poder de parte de Dios. Y para que un demonio pueda tener poder de parte de Dios sobre una persona o oprimir a una persona, tiene que ser por dos razones: por pecado, y ahorita vamos a ver cuáles son generalmente los pecados que más poder le dan a los demonios, o tiene que ser porque Dios mismo lo está permitiendo por alguna razón. Ejemplo: Satanás y Jesús en el desierto. Satanás recibió autoridad de parte de Dios para poder tentar a Jesús en el desierto. ¿Lo entendemos? Tiene que ser Dios o Job. Job es otro ejemplo. Job estaba completamente rodeado por ángeles y Satanás no le pudo poner un solo dedo encima hasta que Dios lo permitió. Entonces los demonios necesitan tener poder. Bien, vamos avanzando. Dice la Biblia en el versículo número 4: y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. ¿Qué estamos aprendiendo? Los demonios, queridos hermanos, odian a la naturaleza. La odian. Y ya ustedes entenderán por qué es que en Génesis capítulo número 1, versículo 3, la tierra aparece vacía y desordenada y había caos sobre el abismo acuoso. ¿Ya lo entienden? Porque los demonios odian la naturaleza. Y vean ustedes que Dios tuvo que ser muy explícito con ellos y decirles: no tienen poder ustedes para dañar la hierba de la tierra. No tienen poder para dañar la vegetación, porque los demonios, su tendencia es destruir la creación de Dios. Y dice la Biblia que se les dio autoridad para tocar a aquellas personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Pregunta: ¿cuál es el sello de Dios en la frente? El Espíritu Santo. Vean lo que dice la Biblia en Efesios. Vamos rápidamente ahí a Efesios, por favor. Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es el sello de nuestra salvación. Es el sello que le indica a los demonios quién es cristiano y quién no es cristiano. Escúchenme bien: los demonios saben quién es cristiano y quién no es. Y no es que ellos piensen que alguien es cristiano porque viene a la iglesia. No, los demonios pueden ver en quién está el Espíritu Santo y en quién no. Y ellos saben quién es de Dios y quién no. Dice la Biblia en el versículo 13: en él también vosotros, es decir, en el Evangelio, habiendo oído la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. ¿Qué estamos aprendiendo, queridos hermanos? Los demonios no pueden tocar a los cristianos sin el permiso de Dios. Es más, ¿qué dice la Biblia en primera de Juan? El que es nacido de Dios, el maligno no lo agarra. Y saben ustedes, queridos hermanos, que esto es muy importante, porque cuando un cristiano no entiende esto, el daño que Satanás le puede provocar a un cristiano es grandísimo. Les voy a contar un ejemplo.
Cuando yo tenía como unos 5 años de ser cristiano, una vez me pidieron que fuera a orar por una señora. Cuando yo llegué a la casa de esta señora, ella estaba sentada en un sillón, ¿verdad? Ahí con un tanque de oxígeno, ¿verdad? Tenía un tanque ahí gigante de oxígeno, no podía respirar bien. Entonces yo me acuerdo que yo llegué a orar, ¿verdad? Y le dije, señora, ¿usted me permite orar por usted? Ella tenía años de ser cristiana. Me gustaría orar por usted, me gustaría pedirle al Señor que la pueda sanar. Y saben ustedes, queridos hermanos, que esta señora no tenía fe en que Dios la pudiera sanar, porque ella me contó ahí en el momento, me dijo, es que yo estoy así y yo no me voy a recuperar de esto porque a mí la vecina me hizo brujería hace 3 años. Entonces yo me acuerdo que yo le empecé a decir, señora, pero es que si usted se supone que es cristiana, usted tiene que entender lo que dice la Biblia en Números. Contra Israel no hay brujería, contra Israel no hay hechicero ni agorero, contra Israel no hay encantamientos. Si Dios dijo, si el profeta Balán dijo eso de la nación de Israel, ¿cuánto más en nosotros ahora que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Y escúcheme, yo estuve hablando en esa casa con esa señora por 1 hora y la llevé por toda la escritura para que pudiera comprender que el maligno a un hijo de Dios no lo puede tocar de esa manera. Y no hubo forma en que esta señora me creyera. Yo me terminé yendo de esa casa muy frustrado porque la señora estaba en que a ella le habían hecho brujería y que eso era lo que a ella le estaba pasando. Y más o menos aproximadamente unos 4 meses después, esta señora murió. Los cristianos tenemos que entender cómo lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros y los límites que el Señor le ha puesto a los demonios en nuestra vida. Sigamos leyendo el versículo número 6. Dice la Biblia en el versículo 7, por favor, porque hay muchas cosas que se nos van a decir importantes. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la batalla. Escúchenme bien, la Biblia dice que el aspecto de estas langostas era que estaban preparados para la batalla. ¿Qué significa eso? Los demonios están altamente organizados. Los demonios no operan en las personas caóticamente o desordenadamente. Hay un reino de las tinieblas que está altamente organizado y opera con orden y opera de una manera coherente. Estaban preparados para caballos para la batalla y sobre sus cabezas había coronas de oro, al parecer de oro. ¿Qué significa eso? Que habían recibido autoridad. Y sus caras eran como rostros de hombres. Es de forma literal. Los demonios tienen aspecto humanoide. Los demonios tienen aspecto humano. No son humanos, parecen de aspecto humano. Tenían cabelleras como cabelleras de mujer. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mayor símbolo de la femineidad de una mujer? Su cabello largo. Y los hombres saben que si hay algo que hace ver a una mujer atractiva, es su cabello largo. ¿Por qué la Biblia dice que los demonios tienen cabelleras como cabelleras de mujer? Porque los demonios saben traernos a nosotros, como decía un amigo mío, saben traernos a nosotros el confite que nos atrae. Ellos conocen la conducta humana y saben cuáles son las cosas que a mí me tientan. Saben cuáles son las cosas con las que yo me siento tentado. Ellos son especialistas en seducir, por eso se les compara a las cabelleras de las mujeres. Y sus dientes eran como leones y tenían corazas como corazas de hierro, y la voz de sus alas era como la voz de muchos carros de caballos que corren para la batalla. Sus dientes, sus corazas, sus alas, todas se les compara como símbolos de poder. Los demonios son poderosos. Versículo número 10. Tenían colas semejantes a las de los escorpiones, como aguijones,
y su poder estaba en sus colas para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Qué significa qué es lo que la Biblia nos está enseñando con esto de las colas de los demonios? Que tienen el poder para dañar y atormentar a las personas. ¿Saben ustedes que cuando el rey Saúl, debido a su pecado, quedó endemoniado, todos sus siervos le decían: he aquí un demonio de parte de Elohim te atormenta? ¿Y saben qué le trajo? Le trajo una enfermedad mental que se llama paranoia, porque de repente Saúl empezó a pensar de manera injustificada que David la tenía contra él. Eso se llama paranoia, pensar que la gente la tiene contra mí. Le trajo demencia mental. Es más, en los pasajes que la hermana leyó al principio, el endemoniado gadareno era un demente mental, era un esquizofrénico. Y con esto no estoy diciendo que todas las paranoias y todas las esquizofrenias sean demoníacas, pero el endemoniado gadareno, cuando los demonios salieron de él, dice la Biblia que lo encontraron a los pies de Jesús sentado con su juicio cabal. Si hay algo que los demonios traen a las personas, es insanidad mental. Ahora, vean lo que dice la Biblia en el versículo número 11. Sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego en Abadón y en griego, y tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó, he aquí después de esto vienen aún 2 ayes. ¿Qué se nos está enseñando? Estos demonios que viven en el abismo y que serán soltados en la quinta trompeta del Apocalipsis, tienen un comandante, tienen un rey, y la Biblia no dice en ningún momento que sea Satanás. Este rey que gobierna sobre sobre estos demonios en el abismo, se llama Abadón, se llama Apolión, que en los 2 idiomas significa destructor. Y escúchenme bien, qué interesante, porque precisamente este ángel caído que ahorita está en el abismo y que es el rey del abismo, es el ángel que saldrá en el tiempo de la gran tribulación para poseer a la persona del anticristo. El ángel del abismo, este ángel llamado Apolión, será el ángel que entrará en el anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Apocalipsis capítulo 17, cuando se nos habla del anticristo, se dice que la bestia que vi subir salía ¿de dónde? Del abismo. Entonces, este ángel que está acá, queridos hermanos, es el segundo ángel más poderoso de todo el reino de las tinieblas. Después de Satanás, el ángel más poderoso que existe es este ángel que será el ángel del anticristo. Y para terminar esta parte de este capítulo y pasar a otras partes que me interesan, vean ustedes lo que dice la Biblia en el versículo 16. Porque la Biblia nos va a decir el número exacto de los demonios que van a vivir en el abismo. ¿Cuántos demonios hay en el abismo? Y el número de los ejércitos, de los jinetes, 2 miriadas de miriadas, yo oí su número. ¿Cuánto es 2 miriadas de miriadas? 200 millones. 200 millones de demonios son los que están ahorita encerrados en el abismo, comandados por este ángel llamado Apolión, y que serán sueltos en la gran tribulación. Y para el 6º sello, estos demonios tendrán la autoridad de matar a la 1/3 parte de la humanidad. Ahora, quiero que vayan por favor conmigo a Primera de Samuel, capítulo número 16, si son tan amables. Primera de Samuel, capítulo número 16. Hay una pregunta, queridos hermanos, muy, muy importante que debemos hacernos en esta mañana, y es la siguiente. ¿Pueden
los demonios entrar en un cristiano? ¿Qué pregunta más importante? ¿Pueden los demonios entrar en un cristiano? ¿Qué pregunta más importante? Vean lo que dice la Biblia en Apocalipsis, en 1 Samuel capítulo 16 versículo 14. Dice así la Biblia: el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Yahvé lo aterrorizaba. ¿De quién venía el espíritu malo? ¿De parte de Satanás? No, ¿verdad? ¿De parte de quién? De Yahvé. Lo aterrorizaba. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí un espíritu malo de parte de Elohim te atormenta. Ordene nuestro Señor a sus esclavos que están ante ti, que busquen un varón que sepa tañer el arpa, y acontecerá que cuando te acometa el espíritu malo de parte de Elohim, tañerá con su mano y te pondrás bien. Vean ustedes, queridos hermanos, lo que pasó antes de que Saúl quedara endemoniado. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de él. Para que Saúl pudiera quedar endemoniado, el Espíritu Santo se tuvo que ir de él. Y entonces, después de que el Espíritu de Dios se apartó de él, un espíritu malo, es decir, un demonio, vino y lo atormentaba y lo aterrorizaba y lo acometía. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Entonces cualquier persona podría decir: bueno, entonces sí, los cristianos podemos quedar endemoniados, porque si el Espíritu de Dios se aparta de mí, entonces un espíritu malo de parte de Dios me puede aterrorizar. Este pasaje corresponde a cómo operaba el Espíritu Santo en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo reside sobre nosotros permanentemente. En otras palabras, un cristiano no puede estar endemoniado, ni puede llegar a estar endemoniado, porque el Espíritu Santo, lo leímos en Efesios, es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo reside sobre nosotros siempre, estará siempre con nosotros. Por eso un demonio no puede entrar en un cristiano. Ahora, eso no significa que un demonio no pueda influenciar en una persona indirectamente, porque los demonios se nos pueden oponer, como pasó con Pablo. Cuando Pablo muchas veces dijo a los tesalonicenses: quise ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. O también cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 4, cuando Satanás tentaba a Jesús en el desierto, y he aquí Satanás se apartó de él por un tiempo. Estoy dándome a entender. Los demonios no pueden entrar dentro de un cristiano, aunque sí pueden de manera indirecta alterar el medio ambiente del cristiano, influenciarle de forma indirecta, pero no pueden entrar dentro de un creyente. Los demonios pueden hablar a la mente de un creyente, de eso no hay duda. Vean ustedes a Ananías y Zafira, Hechos capítulo número 5. Les dice Pedro a Ananías y Zafira: ¿por qué Satanás llenó vuestro corazón para mentir en vuestro corazón para mentir al Espíritu Santo? Claro que un cristiano puede ser engañado por la influencia del enemigo. Puede ser oprimido por el enemigo indirectamente, pero no puede un demonio estar dentro de un cristiano. Ahora, tal vez algunos de ustedes me puedan decir: no, pastor, vea, yo creo que usted sí está equivocado. Voy a explicarle por qué. Yo conozco una persona que tiene 15 años de andar en adulterio y es cristiana. Como una vez a mí me dijeron, nunca voy a olvidar esto. Yo estaba enseñando hace años una cosa así parecida, y una señora llegó y me dijo: no, señor, un momento, yo conozco un hombre que tiene 15 años de andar en adulterio y es cristiano. No. El problema lo tiene esa persona. ¿A qué me estoy refiriendo? El problema lo tienes tú al creer que una persona que tiene 15 años de ser cristiana, de andar en adulterio, es cristiana. Porque al cristiano se le conoce por su fruto.
Los cristianos podemos caer en pecado, pero si uno realmente es del Señor, uno se levantará y uno se arrepentirá de todo corazón y no volverá a pecar más. Claro que un cristiano puede pecar, pero el cristiano, por el Espíritu de Dios que vive en él, será llamado al arrepentimiento y saldrá del error y saldrá del pecado y se arrepentirá de todo corazón. Esa es la evidencia de que alguien realmente es cristiano. Vayan conmigo un momento y ya vamos a ir terminando a segunda de Juan para que vean que no estoy mintiendo. Vean lo que los apóstoles creían. Vean lo que dice el apóstol Juan con respecto a la verdad. Dice la Biblia así: el anciano a la señora electa y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, con mayúscula. A causa de la verdad, ¿qué dice la Biblia? Que permanece en nosotros y con nosotros estará para siempre. Dice la Biblia que la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús, ¿verdad? Está con nosotros, permanece en nosotros y estará con nosotros siempre. ¿Ya lo entienden? Cuando un cristiano comete pecado, por supuesto que le está abriendo puertas al enemigo para que le traiga confusión mental, para que afecte su vida, su contexto de vida. Pero un demonio no puede entrar. El mismo Espíritu de Dios nos llamará al arrepentimiento. Y si no procede al arrepentimiento, tengan la seguridad de que no era un cristiano, porque también el apóstol Juan dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. En las iglesias hay un montón de gente no convertida al Señor de todo corazón, pero tenemos que entender esto, queridos hermanos: el cristiano se conoce por su fruto. El cristiano no es cristiano porque hable en lenguas, o porque tenga visiones, o porque ore y se sane un enfermo. Todos los dones espirituales de 1 de Corintios capítulo número 12, el Satanás los puede falsificar. Pero lo que el Satanás no puede falsificar es una vida de amor, es una vida de fe, es una vida de esperanza, de dominio propio, de fidelidad. Satanás no puede falsificar eso. Y termino con esto. Un día de estos, uno de los jóvenes, en uno de los cultos de jóvenes, se me acercó uno de los chicos, ¿verdad?, que han sido criados desde el evangelio, desde niño, y me dice: es que vieras que yo estoy preocupado porque yo siento que yo soy cristiano porque me tocó en la lista, porque yo nací cristiano, ¿verdad? Porque mis papás son cristianos y entre la lista había cristianismo, budismo y islam, ¿verdad? Pero yo puse, el check mío fue cristianismo porque eso fue lo que me enseñaron. Entonces él estaba como preocupado porque él me decía, mira, pero ¿qué hago, verdad? Tengo dudas, no he visto las otras religiones. Entonces yo le contesté y le dije esto: ¿alguna vez has leído algún libro que no sea algún libro sagrado fuera de la Biblia, como el Corán? Y me dice: no, nunca lo he leído. Entonces le dije yo: mira, te lo voy a traer para que te lo leas. ¿De verdad? ¿Usted cree que sería bueno? Y le dije yo: no me cabe la menor duda de que después de que leas otro libro sagrado aparte de la Biblia,
no te quedará la menor duda que la Biblia es la palabra de Dios. Y te voy a decir por qué. Y entonces yo le dije, porque usted va a encontrar que en el Corán, porque yo lo he leído, se habla mucho de Dios también. Pero sabes una cosa, que en el Corán no encuentras una historia de amor como la historia de Jesús en la cruz. Y esa es la mayor evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque Satanás puede hablar mucho acerca de Dios y filosofar mucho acerca de Dios, pero jamás podría falsificar la historia de amor de Jesús, donde Jesucristo dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los he escogido a ustedes. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Mi esposa una vez me dijo, quiero leer los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Macabeos y Judas y Eclesiástico y Tobit y todos esos. Léalos. De verdad, léalos, sí. Ya me aburrí. Empezando leyendo Primera de Macabeos. Ya me aburrí, 2 páginas y ya me aburrí. Porque, hermanos, ¿saben una cosa? Este libro que se llama la Biblia es un libro que cambia a las personas. Cuando tú lo lees, es un libro que tiene la capacidad de consolarte. Cuando tú lo lees, es como si lo leyeras por primera vez. Tiene la capacidad de consolarte, tiene la capacidad de llamarte al arrepentimiento, tiene la capacidad de levantarte en medio de la depresión, tiene la capacidad de cambiar tu mente, tiene la capacidad de transformarte por completo. Entonces, esa es la mayor evidencia de que es la palabra de Dios. Amén. Yo quiero invitarlos para que se pongan en pie, por favor. Y yo quisiera, queridos hermanos, que podamos poner como las barbas en remojo. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento: no deis lugar al diablo. Así que, queridos hermanos, yo quiero invitarlos para que nosotros podamos meditar por un momento en cómo está nuestra vida. En cómo está nuestra vida. Nosotros no podemos abrirle puertas al enemigo nunca. Y si hay puertas serias que pueden afectar la vida de un creyente, es la inmoralidad sexual. Nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado con las películas que vemos, con las series que vemos. Sobre todo si tienen un alto contenido de violencia o un alto contenido de sexualidad o un alto contenido de ocultismo. Hay que huir de esas cosas. Otra cosa, queridos hermanos, que es algo que le da mucho poder a los demonios, es la falta de perdón. Cuando un cristiano se amarga, cuando un cristiano no perdona, le está dando autoridad a los demonios para que influencien su vida. Cuando un cristiano no quiere perdonar a su padre, a su madre, a sus hermanos, cuando hay ahí una raíz de amargura, hay algo que uno no quiere soltar ahí y que uno está aferrado a eso, hermanos, mucho cuidado con eso. Parece mentira, pero hay cosas que los cristianos practican, tal vez a veces en ignorancia, pero que abren puertas a los demonios. ¿Cómo es posible que haya cristianos que no tengan temor de practicar el Halloween, de celebrar Halloween, de ir a fiestas de Halloween y no lo vean mal? No le den lugar al maligno. Y como dijo el apóstol Pablo,
No ignoramos las maquinaciones de Satanás para que él no tome ventaja sobre nosotros. Yo quiero, queridos hermanos, que ustedes cierren sus ojos por un momento. Y si hay alguno de ustedes, queridos hermanos, alguno entre nosotros,